Em, En lo que se refiere a los semiconductores, tenemos una serie de posibilidades que podríamos tener en lo que serían los tiristores especialmente, ¿no? Los tiristores son componentes especiales porque son semiconductores, no del tipo tradicional, sino del tipo que nosotros tendríamos no solo con 3 capas como un transistor o 2 capas como un diodo, sino con 4 capas, ¿no? En algún caso de otro estilo también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los diodos de 4 capas o diodos Schottky, vamos a tener una zona de trabajo muy similar a lo que sería un diodo, pero que su voltaje de disparo está más allá del famoso voltaje de diodo, que era 0,3 o 0,7 voltios, dependiendo si era germanio o silicio, si ustedes, ¿no? Entonces, esta zona de trabajo que nosotros vamos a tener, la vamos a mover dependiendo de la necesidad, ¿no? Por otro lado, tenemos también los diodos que nos van a permitir tener un voltaje de ruptura inverso, en el cual que cuando se supera, nosotros vamos a tener una conducción del mismo diodo, ¿no? Es decir, que, como quien dice, se va a tener una regulación, entre comillas, tomando en cuenta esto, ¿no? Entonces, algunos de los diodos que tenemos este estilo son los diodos de 4 capas tradicionales, como el que está ahí, ¿no? Luego tendríamos el DIAC, ¿no? Y tendríamos el diodo Schottky como tal. ¿Ok? Entonces, nosotros tendríamos la posibilidad de utilizarlos ahí y trabajar como diodos comunes y corrientes. En realidad, estos se suelen manejar de alguna manera en combinación con otro, ¿no? Van a depender esencialmente las características del diodo como tal para darle una funcionalidad extra, ¿no? Por ejemplo, el SCR, que es lo que vamos a analizar un poquito más ahora, en realidad va a trabajar con las características de este diodo de 4 capas, pero le va a dar una funcionalidad extra. Esta funcionalidad le va a dar la posibilidad de efectivamente trabajar en 2 posiciones, una antes y una después del disparo, donde podríamos trabajar como si fuera un diodo de 4 capas tradicional, es decir, tener un voltaje de disparo determinado, o bien trabajar con una funcionalidad extra, con una compuerta de disparo, que entonces decir cuándo y a qué momento se dispara, y eso se vuelve más interesante porque una vez disparado va a trabajar directamente como diodo, ¿no? Entonces, si analizamos una zona de trabajo, un voltaje positivo, por ejemplo, nosotros vamos a poder tener una pendiente similar a la del diodo, ¿no? Es decir, si nosotros observamos acá, por ejemplo, todavía se tiene lo que sería el voltaje de disparo, o el voltaje de diodo, una vez que se ha disparado, ¿no? Entonces, esa característica que tiene el SCR nos va a permitir entonces realizar un control acerca de lo que sería el disparo como tal de este componente, ¿no? Su simbolito es bastante similar a la del diodo, ¿no? Tenemos lo que es el ánodo como la parte positiva, el cátodo como la parte negativa, y le vamos a aumentar una patita más que sería la G de gate o puerta en inglés, donde cuando le vamos a dar un voltaje o una corriente temporal de entrada con un pulso de voltaje. Noten que estoy colocando pulso, no que se queda conectado, porque si no sería muy similar al transistor. Cuando está excitado el diodo, o le damos el voltaje de disparo, si ustedes gustan, entonces ese pulsito va a permitir que
se ponga en esta forma de funcionamiento, ¿no? Como si fuera un simple diodo, ¿no? Olvidándonos de esta partecita como si fuera simplemente un diodo tradicional. Y va a dejar de funcionar como un diodo hasta que se le cambie la polaridad o bien se le quite la alimentación, ¿no? O sea, dejamos de alimentar al SCR y nosotros vamos a tener una polarización inversa. No, pero o con una polarización inversa, ¿no? Por ejemplo, podemos trabajar con una aplicación típica, por ejemplo, para disparar alguna alarma, donde aquí el circuito de potencia sería, por ejemplo, la alarma, y podríamos trabajar al relé como carga de nuestro SCR, de tal manera que cuando se le da el disparo con un circuito de control, bueno, este se coloque en esta posición de funcionamiento y directamente nosotros tengamos que está activo el relé hasta que nosotros lo cortemos el SCR, ¿no? El control de potencia, bueno, sería muy similar al anterior, con la diferencia que el circuito de control va a activar un circuito de potencia cada que nosotros tengamos un sitio positivo, ¿no? Si se fijan, la diferencia fundamental entre estos dos circuitos es que aquí tenemos un voltaje AC, ¿no? Entonces, en el caso del voltaje AC, el circuito de control tendría que manejar directamente en los ciclos positivos, ¿no? Veamos entonces un ejemplito. Hemos preparado acá en Proteus una simulación para que puedan verlo un poco más. Un cachito que lo abra. Entonces, similar a lo que vamos a hacer en la experiencia del laboratorio. Aquí he puesto el SCR, un SCR normal, y le hemos puesto acá un motorcito que va a ser nuestra carga. ¿Ya? Lo estoy haciendo arrancar. Y bueno, como se nota, si cierro el circuito no pasa nada, el motor sigue parado y aquí el voltaje sobre el motor es inexistente, ¿no? Ahorita estoy alimentando con una de 9 voltios, ¿no? Le voy a dar simplemente un pulso con este botoncito pulsador y fíjense que ya el motorcito ya se pone a funcionar, ¿no? Se va a mantener así hasta que nosotros abramos, ¿no? Cerramos de nuevo, sigue sin funcionar hasta que le demos el pulso, ¿no? Así de simple nosotros vamos a tener nuestra demostración, si podemos llamarlo así, de cómo sería el funcionamiento de nuestro SSR, ¿no? Repito, va a funcionar solamente cuando se le dé un pulso positivo. ¿Cómo? A través de la puerta, ¿no? La otra opción que teníamos, vamos a modificar acá, vamos a poner un valor bastante alto. Entonces, cuando nosotros le damos un poquito más. Bueno, el simulador es un SSR ideal, ¿no? Tendríamos que poner un SSR con un voltaje de ruptura hasta cierto punto. En este caso no tiene sus parámetros, ¿no? Bueno. La idea del SSR de hoy.